Entonces, tenemos para la medición de la técnica potenciométrica, entonces habíamos dicho que este sería el sistema, ¿no? La solución a estudiar, dos electrodos, el de referencia, el indicador, unidos entre sí por un instrumento de medición. En cuanto a los electrodos de referencia, vamos a tener en cuenta lo siguiente. El electrodo de referencia va a tener un potencial que es conocido, constante, durante todo el tiempo del ensayo. Entonces, es un electrodo que ya sabemos cuál es el potencial que le corresponde, viene tabulado, viene provisto por el proveedor, es constante. Constante quiere decir que no varía a lo largo de todo el estudio, máximo en el caso de que lo usemos en una titulación, por ejemplo. En una titulación sabemos que la concentración de iones va a ir variando a lo largo del estudio, entonces no va a variar, y es totalmente y completamente insensible a la composición de la solución que estamos estudiando. Esos son los requisitos más importantes que va a cumplir el electrodo de referencia, como la palabra lo dice, va a ser de referencia frente a otro electrodo, que va a ser el indicador. Bien, por otra parte, tiene que ser fácil de montar, proporcionar potenciales reproducibles y que no cambia con pequeñas variaciones que tenga el sistema. Los más comunes que se utilizan como referencia son estos dos. Electrodo de calomel, que es de mercurio, y el electrodo de plata, cloro de plata. Este es uno solito, plata, cloro de plata. El electrodo de calomel es de electrodo de mercurio, y este de plata, cloro de plata, lo vamos a ver, mucho en el electrodo para medir pH. Consiste en un alambrito de plata, el cual tiene sobre la superficie del alambrito, está saturado con cloro de plata. Estos dos electrodos de referencia son los que van a tener que estudiar ustedes por su cuenta, y están perfectamente explicados en el texto que le hemos dado, en el libro, en el SCOOP. Bien, entonces anoten que tienen que estudiar el electrodo de referencia calomel y el electrodo de referencia plata, cloro y plata. Es cortito y fácil. En cuanto a los electrodos indicadores, ¿cuáles son las funciones que tienen que cumplir? El electrodo indicador es el que va a tener una respuesta frente a la solución del analito donde va a estar sumergido. Es decir, lo va a ver, lo va a detectar, lo va a medir. Este electrodo va a ser y tiene que ser sensible a la solución donde va a estar sumergido. Tenemos electrodos indicadores metálicos y de membrana. Y estos últimos de membrana, que tenemos una gran variedad, son los que también los pueden llamar en distintos textos electrodos específicos o selectivos para iones. Entonces, en resumen, tenemos electrodo de referencia. Le he puesto los dos más comunes y más simples y sencillos de ver, estudiar y que lo van a leer en cualquier lugar. No quiere decir que sean los únicos. Y en cuanto a los electrodos indicadores, los vamos a simplemente también acá les pongo los más comunes, los más conocidos. Tampoco quiere decir que sean los únicos. Podemos dividir en dos grandes familias dentro de los más comunes y conocidos. Los metálicos, que podemos llamar de primer orden para cationes, o sea, para cationes, para aniones o para sistemas redox. Y los de membrana o selectivos de iones, tenemos el más común y que es el que vamos a ver nosotros,
para la medida de pH, para iones hidrógeno. Tenemos de vidrio para determinación otros tipos de iones, que no sea el ion hidrógeno, como ser litio, sodio, potasio, calcio, etc. Membranas de líquido, membranas de estado sólido y membranas detectores de gases. Nosotros vamos a ver de todos estos, nada más que el de membrana de medida de pH. Bien, ¿cómo funcionan los electrodos de membrana? Los electrodos de membrana se basan en que existe una superficie que vendría a ser la membrana. Acá yo le estoy marcando, por ejemplo, esta línea punteada. Esta superficie sería una membrana donde de un lado de la misma hay una solución de un analito determinado y una concentración determinada, y del otro lado de la membrana una solución con un analito determinado y una concentración determinada. Acá tenemos otro ejemplo y acá otro ejemplo. En este caso, esta membrana va a estar constituida de un material que va a tener cierto grado de porosidad, podríamos decirle, que va a permitir que haya transportes de un lado a otro, puede ser de un lado al otro, o de la solución a la parte más superficial de la membrana. Y este tipo de transporte, que va a depender, sí, en el caso de que el analito sea el mismo, dependerá, habrá transporte cuando las concentraciones sean distintas de un lado de la membrana que del otro, o si se tratan de distintos analitos, habrá transporte de iones porque unos serán más veloces que otros, o en este caso que además de analitos diferentes también tenemos concentraciones diferentes. Entonces transporte de iones tendrá que ver con la concentración, pasarán del lado que está más concentrado al menos, por la velocidad de los mismos, etcétera, etcétera. En fin, el concepto es que los electrodos de membrana tienen que ver que la membrana no está constituida de un material que sea totalmente impermeable y que no permita que haya transporte o fluctuación de iones de un lado a otro de la misma. Entonces, ese es el efecto de los electrodos de membrana. Facilita esto. El material de la membrana va a facilitar que haya transporte de un lado hacia el otro, o de un lado de la solución hacia las caras externas de la membrana de este lado, y hacia la cara externa de la membrana de este otro lado. Vamos a seguir viendo otras diapos, y ahí vamos a ir aclarando un poquito más. A ver acá. Por ejemplo, acá tenemos un recipiente donde tenemos dos soluciones de un mismo analito de distintas concentraciones. Entonces, a través de esta membrana, en este caso es una placa de vidrio poroso, vamos a tener un transporte de iones del lugar de la hemicelda donde tengamos mayor concentración a menor concentración. Básicamente, esa es la idea. Entonces, en el caso de los electrodos selectivos de iones, como les dije, de iones, o electrodos de tipo membrana, tenemos entonces que van a determinar selectivamente la presencia de un ion en particular. Y tiene que estar en contacto, obviamente, con esa solución del ion que queremos determinar. Lo queremos determinar, ver
y cuantificar, es decir, que queremos saber la concentración de esa solución en la cual va a estar sumergido el electrodo. Entonces, acá tenemos otra forma de ver cómo es que mide entonces el potencial esta membrana. Vuelta, tenemos entonces el material de la membrana. De un lado tenemos una solución de un sustrato o un analito de una concentración, y del otro lado una solución de analito de otra concentración, y se va generando esta difusión de iones de un lado y iones del otro. Acá volvemos a tener otra imagen. Vamos a comenzar a incorporar un concepto, que el electrodo de membrana de vidrio, que es el que vamos a ver, electrodo de membrana de vidrio para la medida de pH, es decir, de la concentración de iones hidrógeno, va a estar constituido por un material en general conocido como vidrio Corning 015, el más común y conocido, pero ya hay gran variedad de materiales utilizados para este tipo de electrodo de membranas de vidrio para la lectura de iones hidrógenos o pH. Pero bueno, les menciono vidrio Corning 015, que es un silicato de sodio, y que está compuesto entonces por óxidos de silicio, óxidos de sodio, y en menor grado óxido de calcio. Un silicato de sodio, no sé si les recuerda algo, una estructura de silicatos, tendríamos silicios coordinados tetraédricamente con 4 oxígenos, y también vamos a tener algunos óxidos de sodio, y en menor grado algo de óxidos de calcio en la estructura de este silicato. Entonces, volvemos a tener acá la representación gráfica de una membrana. Ya vamos a ver dónde está ubicada esta membrana en el electrodo. Entonces tenemos de un lado de la membrana, podemos decir, acá dice solución interna, es decir, del lado de la membrana que estaría, la solución interna sería la que está adentro del electrodo, de una concentración. La solución interna que está adentro del electrodo es una solución conocida, sabemos de qué analito se trata y qué concentración tiene, porque nosotros compramos el electrodo y ya sabemos cómo está constituido. Y del otro lado de la membrana tenemos la solución externa, que es la concentración desconocida de los iones que queremos determinar. Por supuesto que acá vamos a estar hablando de iones hidrógenos, porque estamos viendo la membrana de lectura de pH. Acá vamos a ver que las partes rosaditas de la membrana dice gel hidratado. Y efectivamente, este silicato de sodio que yo les mencionaba, de cuál está constituida toda esta membrana, ocurrirá que las caras externas de la membrana, es decir, la cara que está en contacto con la solución que vamos a estudiar, o la cara que está en contacto con la solución interna del electrodo, se va a hidratar, y parte de los sodios de este silicato van a pasar a ser ocupados por iones protones de un lado y por el otro. Esta difusión o transporte de iones protones hacia la membrana y de iones sodios hacia la solución, esta movilidad de iones respecto en una cara de la membrana y respecto de la otra cara de la membrana, es lo que me va a generar una diferencia de potencial entre este lado y este otro lado. Diferencia de potencial que en realidad es una diferencia de concentración aquí respecto de acá, y de movilidad de iones.
al tener distinta concentración, la interna que la externa. Vamos a ver un poquito más adelante otra filmina que nos va a aclarar un poquito más. Igualmente, si ustedes leen algún texto de lo que le hemos dado, inclusive hay autores que opinan que este concepto se hace difícil de entender. Vamos a ver otro gráfico. Antes de ver eso, vamos a pasar a esto para que veamos a dónde está la membrana y luego volvemos a esas que hemos pasado. Este es un electrodo, o vamos a ver este. Este es, nuevamente, el sistema que vamos a estudiar. Supongamos que en este beaker, esta solución es de un ácido al cual queremos determinar el pH de esta solución ácida. Tenemos el electrodo de referencia externo, en este caso acá dice que es un electrodo de Calomel, ya habíamos dicho que teníamos dos tipos de electrodos de referencia, los más comúnmente conocidos, Calomel o plata, cloro de plata. En este caso, en este dibujito, en esta gráfica, en esta picture, es el electrodo de Calomel. Y este es el electrodo indicador para medir el pH. Ambos están conectados externamente a un medidor de pH, o pHímetro o potenciómetro. Bien, este electrodo es el electrodo indicador. Ustedes ven que es un tubito, esta parte del tubo, la más larga, digamos, es de un vidrio totalmente no poroso, que puede ser, por ejemplo, vidrio Pirex o cuarzo. Es bastante duro, resistente, no poroso. Aquí adentro tenemos una solución salina, y la parte inferior de este electrodo es la que va a estar constituida de la membrana de este vidrio poroso que yo les mencionaba, higroscópico, de silicato de sodio o vidrio Corning 015. Esta parte inferior del electrodo es la que va a tener o estar constituida por la membrana selectiva de ion hidrógeno en este caso. Este otro no, esta otra parte del tubo no. Acá dentro de la parte inferior y adentro del extremo inferior del electrodo, constituido por la membrana de vidrio sensible, en este caso ion hidrógeno, tenemos esta solución que está acá, que dice solución 0,1 molar de ácido clorhídrico saturada con plata, cloro de plata. Por lo tanto, esto como lo compramos, y esto también, sabemos exactamente qué solución es, de qué sustancia y qué concentración tiene. Es un dato conocido. Mientras que la solución que está acá en el exterior, en el beaker, el dato es lo que queremos averiguar, la concentración de esta solución ácida que tenemos aquí en el beaker. ¿Qué más tenemos acá en este electrodo? ¿Ven alambre? Que es un alambre negro que tenemos acá. Es un alambre de plata. Y el mismo va a estar sumergido en la solución ácida, esta que teníamos acá, dentro del bulbo, donde está la membrana sensible al pH. Este alambre, y esta solución que está acá, porque no hay vacío, es una solución, la solución es de plata, cloruro de plata. Entonces, acá, no miremos esta parte, pero si nosotros vemos esto, tenemos el electrodo de referencia de plata, cloro de plata. Electrodo de referencia de plata, cloro de plata es un alambre de plata inmerso en un tubito que tiene solución de plata, de cloro de plata. Entonces,
Este electrodo, que es el electrodo sensible a al pH, va a estar constituido por la membrana, que es la que va a medir eso que yo les mencionaba antes, y va a hacer una acción comparativa entre la concentración de iones hidrógenos conocida dentro de la membrana del electrodo respecto de la concentración de iones hidrógeno en la solución del beaker, que es el problema y que es lo que queremos determinar o descubrir. Entonces, esta diferencia de concentración de iones hidrógenos aquí adentro respecto a aquí afuera en el beaker, es lo que va a generar esa movilidad de iones hidrógenos en la membrana que veíamos recién en las diapos anteriores. Vamos a tener iones hidrógenos de la solución problema que van a ser intercambiadas por la cara externa de la membrana por iones sodio, y acá adentro vamos a tener iones hidrógenos de la solución conocida que van a ser intercambiados por la cara interna de la membrana por iones sodio. Esa movilidad de iones y de concentración es la que me va a generar esa diferencia de potencial, o me va a generar una diferencia de concentración de iones que me va a medir este alambre de plata sumergido en esta solución, que a su vez está saturada con cloro de plata, y eso es registrado y contrapuesto o contrarreferenciado con este, que es estable, conocido, inalterable, imperturbable, porque es el electrodo de referencia externo. Y acá lo vamos a medir con el pHímetro o el potenciómetro. A ver qué dice acá en el chat. Profe, ¿hay soluciones? Una pregunta, Marcos. Dice, profe, ¿hay soluciones que podrían dañar la membrana del electrodo? Muy buena pregunta, Marcos. Sí, ya vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre los cuidados que hay que tener y esa pregunta que has hecho que está muy buena. Bien, algo más para decirles sobre esto. Este sistema, entonces, tenemos celda con solución desconocida a la cual queremos determinar la concentración, electrodo de referencia externo y electrodo indicador, que es el que me va a determinar la concentración de iones hidrógeno en esta solución problema. Pero también podríamos tener un electrodo indicador para cualquier otro catión o cualquier otro anión que no sea el ion hidrógeno, y entonces tendríamos un electrodo indicador para X, X o X. La particularidad de este electrodo de membrana de vidrio para iones hidrógenos es que tiene este alambre de plata, cloro de plata, que le vamos a decir referencia interno. Entonces, el electrodo de membrana de vidrio tiene la membrana que es sensible a los iones hidrógenos, me mide esta movilidad de iones hidrógenos en la membrana, referenciada a esta concentración conocida interna, pero esa movilidad y distintas concentraciones dentro y fuera de la membrana es registrada por el electrodo de referencia interno que tiene este electrodo de membrana de vidrio. Entonces vamos a seguir acá, por ejemplo, esta que la habíamos salteado antes, volvemos a tener, acá dice la membrana, tenemos los silicatos de sodio, en este caso silicatos de aluminio, que también tienen sodio. Tenemos la concentración interna de iones hidrógeno, la concentración interna de iones hidrógenos es la que está acá, ¿sí? Y la concentración externa de iones hidrógeno, que es la que queremos determinar la concentración, porque es la incógnita, es la que está acá dentro del beaker.
Y esto que está graficado acá, este silicato de aluminio y de sodio, todo esto es esto, lo que está acá. Le decimos bulbo del electrodo de pH. Eso. Entonces, acá tenemos este intercambio de iones hidrógeno de la solución problema a la cara externa de la membrana de vidrio que está en contacto con esa solución, y se van intercambiando, algunos con algunos sodios, y acá igual con la solución interna. Esta movilidad, la cara más interna de la membrana es la que permanece seca. Es toda una teoría, está, bueno, igualmente está recontraestudiado, pero todo este efecto es una teoría de cómo funcionaría la membrana. Acá, bueno, tenemos otra forma y otra imagen para decir lo mismo. Y acá tenemos otra pregunta, a ver qué dicen. Profe, ¿para qué sirve el agitador magnético? Muy bien, me encanta que estén prestando atención. Este agitador magnético es para agitar constantemente la solución que tenemos acá y que la solución permanezca lo más homogénea posible mientras los electrodos están sumergidos en la misma, cosa de que no haya partes dentro del beaker donde tengamos más concentración de la solución que en otras zonas, y entonces el electrodo, por una de esas casualidades, esté sumergido cerca de esa zona, si es que la solución no fuera homogénea. Pero ¿cuándo tenemos el agitador magnético fundamentalmente? Cuando estamos ante esta situación, cuando estamos ante una titulación potenciométrica. En el caso de una titulación potenciométrica tenemos el mismo sistema que teníamos acá, solo que le vamos a agregar una bureta al sistema, y acá lo vemos, una bureta, donde si acá, por ejemplo, teníamos una solución de ácido, por ejemplo, de ácido clorhídrico, que queríamos determinar su concentración, acá en la bureta o microbureta vamos a tener una solución de ¿qué? Para determinar la concentración de este ácido. ¿Qué tendríamos acá en la bureta? ¿De qué sustancia? Hidróxido de sodio, profe. ¿Cómo? Hidróxido de sodio. Muy bien, de una base, exactamente. Si vamos a titular un ácido que tenemos acá en el beaker, en la bureta vamos a tener una base. Por ejemplo, el hidróxido de sodio de concentración conocida, porque es nuestro agente titulante. Entonces, acá tenemos el electrodo de referencia, el electrodo indicador, el pHímetro o potenciómetro, unidos los dos electrodos a través de este dispositivo, y acá la bureta, donde van a ir cayendo gotitas espaciadas dentro de esta solución, que es la que vamos a ir titulando de a poco para construir la curva de titulación y encontrar el punto final o punto de inflexión para que nos va a dar el dato de cuál es la concentración que tenemos acá adentro. Acá la barra agitadora se hace vital, que es la pregunta que nos hacían recién. ¿Para qué? Para que cada vez que caiga la gotita dentro de la solución del beaker, la gotita de base titulante, rápidamente esta barrita va a estar constantemente agitando. ¿Me escuchan? Sí, profe. Porque, ahora sí. Porque me aparece una... Sí, recién se entrecortó un poco, profe. Pero ahora sí. se la escucha bien. Sí, porque me apareció una señal de que tenía conexión inestable. Sí, Bien. pero no, ahora se la escucha bien. Bueno, bárbaro, gracias. Entonces
Este sistema, qué lástima, porque esto lo hacíamos en el trabajo práctico del laboratorio. Este beaker, con estos electrodos y la bureta, todo eso, está asentado acá abajo sobre lo que le llamamos una planchita de agitación magnética. Entonces esta planchita, acá abajo, si estuviera, no está dibujada, no la vemos, tiene un motorcito que va a ir girando, y vamos a ver esta barrita magnética, ¿sí? Entonces esta barrita magnética mueve, agita bien la solución y mezcla y homogeniza cada vez que va, todo el tiempo, a medida que va cayendo las gotitas de agente titulante, y mezcla rápidamente. Porque si esta gotita cayera muy cerca del electrodo indicador y no estuviéramos mezclando y homogenizando la solución, imagínense, el electrodo indicador me va a estar registrando una lectura que no va a ser la real, ¿sí? A ver, otra pregunta de Francisco. Profe, los laboratorios no los vamos a hacer cuando se pueda volver a la facu. En la mayoría de las materias del primer cuatrimestre quedaron los laboratorios pendientes. Sí, pero bueno, nosotros la idea es volver a los laboratorios, exactamente, pero chicos, son intenciones, ideas, qué sé yo lo que va a pasar el año que viene, o sea, la idea es poder hacer prácticos, quizás hasta habíamos pensado, porque se le van a amontonar también prácticos de varias materias, entonces hasta habíamos pensado, no sé, agrupar varios prácticos en un mismo día, o ir sábados, en fin, pero eso lo vemos el año que viene, ¿sí? Ahora vamos a tratar de ver lo que más podamos a modo teórico, y sin lugar a dudas, si podemos volver a la presencialidad, vamos a hacer trabajos prácticos. Igualmente todo esto se coordina con el Departamento de Ingeniería Química y de alguna manera también recibimos instructivos del departamento, o sea que hay que coordinar varias cosas, pero lo ideal sería. Profe, en cuanto a la temperatura, debemos tener en cuenta que esté a temperatura ambiente o no influye la misma. Me encantan las preguntas que haces, me encantan. ¿Y qué otra más? Y con las prácticas, ¿cómo se haría? Ya vamos a hablar sobre las prácticas. Sigamos ahora con este tema, si no. La temperatura. Bueno, entonces quedó claro por qué está la barrita magnética acá. Sí, profe. Bueno, me preguntan qué pasa con la temperatura. ¿Qué opinan ustedes qué pasa con la temperatura? Porque todo este sistema está regido por una ecuación. ¿Cuál es la ecuación que rige esto? La ecuación de Nernst. A ver, estoy leyendo los chats. Muy bien, muy bien. La ecuación de Nernst está resuelta, digamos, para trabajar en condiciones normales de presión y temperatura, o sea, a 25 grados. Por lo tanto, quien me haya preguntado si influye la temperatura, exactamente, influye la temperatura a la cual estamos haciéndolo. Es decir, tenemos que tratar de que la solución no esté calentada, por ejemplo, que no esté caliente o que no se caliente, o que, por ejemplo, no haya estado guardada en la heladera y la saquemos de la heladera y esté fría, por ejemplo. Mínimamente tiene que estar a la temperatura ambiente del lugar de trabajo donde vamos a estar, ¿sí? Y de todas maneras, los potenciómetros o los pHímetros tienen reguladores, algunos, los más viejitos, manuales, donde nosotros regulamos la temperatura que tenemos en ese momento donde estamos haciendo el ensayo. Si sabemos la temperatura, lo manipulamos del equipo y de alguna manera corregimos la temperatura
o bien vienen equipos que además de tener el electrodo de referencia externo y el interno, o indicador mejor dicho, tienen también una sonda que se sumerge en la solución, y la sonda va a tomar la temperatura de la solución y la va a registrar el equipo, el potenciómetro o el pHímetro, y hace la corrección adecuada a la temperatura de la ecuación de Nernst. O sea que, básicamente, con la temperatura, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Si tenemos la sonda, lo corrige el equipo por sí mismo. Si tenemos la perillita perillita o botoncito o digital o lo que sea, corregir la temperatura, lo corregimos. Y si no, mínimamente, procurar que la solución no esté calentada y que no esté fría, por ejemplo, sacada de la heladera. Mínimamente que esté a la temperatura ambiente del lugar donde estemos trabajando. De alguna manera, la desviación que pueda tener respecto de la ecuación de Nernst no va a ser tan grande si estamos trabajando a la temperatura ambiente. Bien. Sí. Una consulta, en la práctica los laboratorios ¿no suelen estar más a 20 grados? Sí, Pues a 25. Sí, pueden estar, depende, imagínate. Los de trabajo generalmente. Claro. Por ejemplo, los farmacéuticos, esos que son más de precisión, ¿no suelen estar a 20 la temperatura? Pero por eso te digo, normalmente, entonces, los equipitos más modernos, ya la corrección la hace solo el equipito, ¿sí? Sí, era una cuestión práctica que me surgió la duda. Bien, bárbaro. En cualquier momentito se corta. Bien. En todo caso, si se corta, a ver queda bastantito. Si se corta, nos volvemos a conectar por lo menos para cerrar un par de conceptos, ¿sí? Y no dejarlos colgados. Que se va a cortar, por supuesto, pero sí nos volvamos a conectar para cerrar un par de conceptos y mañana continuamos. Luego, a ver qué más tenemos acá. Ahora vamos a ver electrodo combinado de vidrio. El electrodo combinado de vidrio sirve para medir el pH, o sea, la concentración de iones hidrógeno. ¿Y qué vendría a ser? El de referencia externo más el electrodo indicador que veíamos antes, estos dos en uno. Y por eso, cuando ustedes hagan los prácticos o tengan oportunidad de acceder a un electrodo de membrana de vidrio para medir un pH, no van a tener dos, uno externo y el de membrana de vidrio, van a tener que es un progreso sobre los que veníamos viendo. En este caso, tenemos un solo elemento, donde acá tenemos el que veíamos antes,